Bien, hermanos, Señor les bendiga en esta hora de la noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Capítulo 8 de Romanos. Pedimos perdón a aquellas personas que vinieron por el domingo por la tarde, pero el culto lo hicimos en la mañana. Entonces, en la tarde descansamos porque tuvimos que ir a votar. Amén, hermano. Fuimos a ir a votar y oramos por nuestro futuro gobernante, que el domingo por la mañana no sabíamos quién era, pero nosotros pedimos a Dios que él pudiera poner en el corazón de los guatemaltecos que salieran a votar, y gracias a Dios pues tal vez no fue la mayoría, pero por lo menos un 50% aquí en Xanacoj que votó. Bueno, entonces, por eso es que no estuvimos en la tarde, sino que estuvimos en la mañana. Ustedes quieren ver el video, pues está en YouTube, en la predicación del domingo. Bueno, ya lo tenemos capítulo 8 de Romanos. Muy bien, venimos hablando acerca del maravilloso plan de salvación del Señor. En las versiones Reina Valera, la versión textual, la versión... la Biblia de las Américas, miramos que hay un título sobre el versículo 28. Por ejemplo, la versión que tengo yo aquí ahorita en mis manos dice el plan de salvación. No sé qué dice de ustedes ahí. ¿Qué dice la versión Dios habla hoy, Beverly? La vida conforme al Espíritu de Dios. La vida conforme al Espíritu de Dios. Sobre el 28 está ese título. Victoria en Cristo. ¿No es cierto? La obra salvadora de Dios. La obra salvadora de Dios. Bueno, diferentes. Bueno, ya gracias por su colaboración. Ya vimos que ahí hay un título, ¿va? Más que vencedores. Más que vencedores, muy bien. Y aquí el plan de salvación. Tiene mucho que ver ese título ahí, más que vencedores. Pero nuestro enfoque va a ser en esta noche, es que Dios ha diseñado un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y vamos a dar lectura a la palabra en esta noche, como lo hicimos el domingo y lo hicimos la semana pasada. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos glorificó. Miren qué hermosa palabra, ¿va? Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor y nos vamos a ir a hablar un poquito más acerca de este maravilloso plan que Dios estableció desde hace... ¿Cuándo fue? Dice la Biblia que el plan de salvación, o el plan que Dios elaboró para cada uno de nosotros, no es un plan que haya elaborado Él en el tiempo y en el espacio, sino aún fuera de ese tiempo, en la eternidad, en algún punto de la eternidad, Dios, Él hizo un plan maravilloso, y ese plan maravilloso viene a nosotros en una serie de pasos hasta culminar, ¿sí? Entonces, el día domingo hablábamos que Dios es el que hace todas las cosas con un propósito, para que logre su propósito en cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que aman a Dios, hermano? Aquí en este contexto, cuando Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios en el contexto de Pablo acá?
Pablo está hablando a nuestros hermanos de la iglesia de Roma. Amén. Obviamente, los que aman a Dios en este contexto son aquellos que ya han creído y han depositado su fe en Jesucristo. Amén. Así es. Sí, es. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellas personas que fueron incluidos desde el principio en este plan maravilloso de Dios. Entonces, quiero decirles que cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, sabemos, aquí él está hablando de una certeza, ¿sí? Él no está, a ver si estoy incluido, a ver si soy parte de, no. Él da una seguridad y dice, yo sé, sabemos que todas las cosas sean difíciles, porque ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Será que los primeros cristianos, los del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos vivieron un mejor, estoy hablando de contexto, no un mejor cristianismo, porque ellos tuvieron ese maravilloso privilegio de que el cristianismo estaba naciendo ahí, y ellos pudieron, muchos de ellos todavía vieron y lograron tener ese contacto con nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿será que ellos la tuvieron fácil en la vida? No. Ellos estaban en un contexto más difícil. Cuando hablo de contexto, en su vida diaria, ellos todavía la iban pasando más difícil todavía que cada uno de nosotros, pues. Nosotros en nuestro país, gracias a Dios, todavía hay algunas libertades y tenemos algunos derechos. Pero hay países en Latinoamérica que están sufriendo grandemente. Uno de los casos de los países que más sufre en la actualidad es Venezuela. En Venezuela se acabaron todos los derechos. Hay un presidente que es el que ha tomado las riendas de todo el país, y el país, hasta usted puede verlo a través del internet, la pobre gente saca su comida de la basura, porque no hay alimentos, no hay nada de sustento, y están pasando una crisis terrible. Amén. Están pasando cosas difíciles nuestros hermanos en Venezuela. Así es. ¿Sí? En Venezuela no pueden entrar los gringos como vienen aquí a Guatemala a ayudar a las personas necesitadas. Los mismos gobernantes de Venezuela han dicho no. Por eso, hermano Timoteo Carey, ellos están traduciendo la Biblia en los idiomas nativos de Venezuela. Ellos no pueden entrar a Venezuela y llegan a Colombia nada más, a la frontera de Venezuela, y de ahí salen los que están traduciendo a escondidas, salen ellos para hacer el chequeo del idioma del Nuevo Testamento en ese idioma. ¿La tienen fácil o la tienen más difícil que nosotros? ¿Va que sí? Mucho más difícil. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Será que Dios está en ese lugar? ¿O si ya se olvidó de ellos? Por eso es que no. Lo que estaba pasando en Roma, lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, habían muchas cosas difíciles. Ya estaban empezando las persecuciones para nuestros hermanos, los cristianos ahí verdaderos. Estaban ya siendo perseguidos. Ya muchos de ellos habían muerto. Pablo es un testimonio viviente de esa época. Porque cuando él escribe esta carta a los romanos, dicen que ya él estaba a punto de ser apresado
por predicar el evangelio. Ya casi. Y el libro de los Hechos nos da testimonio de que él fue apresado y llegó a dar hasta Roma. Y en Roma él fue aprisionado durante 3 años ahí casi, o más todavía. Pero ahí escribe él sus cartas y todo. Y él, uno de los legados que nos dijo acá es: todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. En ese contexto fue el que lo dijo el apóstol Pablo. Sí. No cuando él estaba tal vez en la playa con su foco ahí, con una palmera ahí, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que cada circunstancia, a que cada situación que nuestros hermanos o nosotros pasemos en la vida, hermano, todo nos va a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el completo control. Él es el que ha diseñado el plan. Y Él es el que sabe, ¿verdad? Sea una cosa difícil, sea una cosa muy difícil para nosotros. Debemos de pensar, hermano. Debemos de analizar. Si el Señor me ama, esto que me está pasando, esto me va a ayudar a crecer en mi fe, a afianzarme cada vez más en Dios, a que yo pueda vivir un cristianismo más genuino cada vez más, porque a eso es que Dios orillaba cuando nuestros hermanos estaban pasando por muchas dificultades. Cuando Pablo dijo eso, o un poquito más adelante dice, por eso es que dice su versión, hermano, dice, más que vencedores, dice. Bueno, ¿qué son todas esas cosas que ayudan a bien? ¿Por qué Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores? ¿Por qué Pablo lo dice así? ¿Ah? Más que vencedores, dice. Vamos a leerlo un poquito más abajo, para que ustedes no me digan, hermano, eso no es así. No. Veamos pues. ¿Qué pues diremos estas cosas? Dice el versículo 31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con Él todas las cosas? Ahí está ese es el argumento que Pablo está presentándole a los hermanos. Entonces, pero ya el versículo 33 dice, ¿quién encausará? En la versión que ustedes tienen dice, ¿quién condenará? ¿Verdad? ¿O quién les va a emitir juicio a los, perdón? ¿Quién los acusará? Dice, si Dios es el que justifica a las personas, ¿quién es el que condenará? Si Jesús es el que murió. ¿Sabe quién es el único que lo puede condenar a usted y mandarlo al infierno? Jesucristo. Pero si Jesucristo está de nuestro lado, si nosotros lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, no hay ningún problema. Ese es el argumento que Pablo les estaba dando a estas personas que estaban pasando momentos muy difíciles en su vida. Porque qué triste, hermano, de verdad, sufrir en este mundo y luego que partamos de este lugar, seguir sufriendo en un infierno eterno. La esperanza que Pablo les estaba hablando a las personas en Roma, porque Roma no era la capital del imperio, ahí solo gente de billetes. No, hermano, ahí había mucha gente que estaba sufriendo también. Muchas personas que habían creído en Cristo, que los sacaban, los apedreaban, los estaban humillando y tantas cosas que estaban sucediendo, pero Pablo, el argumento que les da, si ustedes son de Cristo, no tienen ningún problema, aunque estén pasando momentos difíciles, escasez, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, nada de las cosas criadas, ni el cuchillo, ni nada de eso, los va a separar del amor de Cristo. Imagínense esa palabra.
Todas las cosas ayudan a bien, dice Pablo. Amén. Pero, Yes. ¿quién es el que condena? Pero es triste, ¿va? Sufriendo aquí. No tenés que comer acá. Sufriendo, pero no tenés a Cristo en tu corazón. Triste. Te vas a una condenación sin Cristo. Más triste todavía. Pero la esperanza a la que apela Pablo y dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, es a que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros y con Cristo Jesús nosotros tenemos resuelta nuestra vida, hermano. Más que vencedores. Más que vencedores. Pero la diferencia es en Él. Nosotros por nosotros mismos no somos vencedores. En Él, hermano, en Él. Miren pues, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, la tribulación. ¿Estaban pasando tribulación los hermanos o solo... ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Estamos pasando nosotros tribulación, así sinceramente. Estamos pasando nosotros tribulación en Guatemala. ¿Qué dicen ustedes? Por ser usted un protestante evangélico, como nos tachan, ¿va? Aleluya, pandereta. ¿Ah? ¿Está pasando usted discriminación? ¿Lo están maltratando por ser cristiano, hermano? No, sí, hermano. Antes sí, había una persecución y todo. Pero hoy por hoy estamos pasando tribulación, hermano. Sí. Ahora no. ¿Ah? Ahora no. ¿Qué estamos haciendo mal entonces? Si la palabra de Dios dice que los cristianos deben heredar el reino de los cielos en muchas tribulaciones, en muchas aflicciones. ¿Será que estamos viviendo el evangelio de verdad como se debe de vivir el evangelio? Pero eso ya es otro tema, ¿ah? Es otro tema, ¿ah? Sí. Es otro tema. Sí, sí. Porque cabalmente nos decía un día Timoteo Carey, uno de nuestros pastores que estuvieron con nosotros mucho tiempo y lo amamos mucho en el Señor donde lo tenga el Señor ahora. Él decía, una vez se entrevistó con una persona, no sé si él, pero él contaba esta historia, de allá por Siria, allá por el Oriente Medio y todo. Le preguntó a una persona, a un cristiano occidental, llámese americano. Le dijo, mira, ¿cómo está la tribulación y allá? ¿Cómo se vive el evangelio allá? ¿Y sabe qué le dijo el americano? Allá no hay tribulación, allá no hay persecución, allá no hay aflicciones por el evangelio. ¿Y sabe qué es lo que se le vino a la mente a aquella persona que era cristiano allá en el otro lado? Ustedes no están viviendo el evangelio. Simple. Y así es, según la palabra de Dios y según lo que nos muestra el Nuevo Testamento, hermano, el evangelio es algo que siempre va a ir en contra de la corriente del mundo. Sí. Siempre va a estar en contra de la corriente del mundo. Imagínese eso, hermano. En contra de la corriente del mundo. Ahora, si el mundo, ay, qué chulos están estos de la iglesia, camino de vida, pero son hermosos esos, no se meten con nada, ni con nadie, ni aquí, ni allá. Posiblemente no estamos viviendo bien el evangelio. Nos falta. Porque ¿por qué a Pablo cuando llegaba a un lugar siempre caía mal? Causaba una mala impresión. Llegaba y empezaba a hablar en contra de los ídolos. Empezaba a hablar en contra del pecado de la gente. Empezaba a hablar, decir cosas que eran desagradables delante de Dios y que Él los estaba amonestando por eso. ¿Acaso eso le traía a Pablo bendiciones, Pablo? Qué bonito mensaje, Pablo. No. Cada vez que llegaba Pablo a un lugar lo azotaban, lo malmataban, arrastrado lo sacaban de la... ¿Por qué? Por ir a predicar la verdad de Dios. Entonces, nosotros, pero nos estamos desviando del tema. Pero dice, tribulación. ¿Estamos pasando tribulación?
posiblemente no estamos pasando tribulación. Ay, hermano, por el presidente que nos toca ahorita vamos a pasar tribulación. No está hablando de eso la Biblia, hermano. Cuando habla de tribulación acá, está hablando de dar un testimonio genuino del Evangelio. Aquí está. ¿Qué vivió el Evangelio? De una manera como Cristo formado ya en ti, como lo decíamos el día domingo. Ay Dios, de verdad, hermano, si Cristo se forma en nosotros automáticamente no le vamos a caer bien a las personas de allá afuera. Aunque la gente celebre Navidad, celebre Semana Santa, celebre aquí, celebre allá acerca de Jesucristo, una persona moldeada al carácter de Jesucristo no va a caer bien ante la sociedad. Jamás. Porque el carácter de Cristo siempre causó esa sensación cuando Él predicaba. Cuando Él demostraba quién era. Cuando su carácter se daba a conocer a la gente. Había mucha gente que sí lo admiraba. Mucha gente que sí decía, este sí verdaderamente era un profeta. Pero muchos lo rechazaban. Muchos, la mayoría, le mandó a pedir a que muriera en una cruz. Aquellos que el domingo de Ramos estaban aclamándolo, sí, que sí, el rey aquí, el jueves o el miércoles, como usted quiera, estaban pidiendo que muriera. La gente cambia de parecer tan rápido. Pero acá, tribulaciones, dice. Tribulación, angustia, persecución. ¿Cuándo ha sido perseguido usted por su fe, hermano? ¿Ah? Wilson, ¿alguna vez te han pegado en la calle? ¿Por qué te han pegado? ¿Por predicar a Jesucristo? No. ¿Por qué te han pegado? No nos contestas. ¿Vos, Armando? ¿Ah? ¿Te animarías a ir a hablar a la calle y hablar y exponer a la gente el Evangelio como es? Aunque eso traiga con duras consecuencias. ¿Te gustaría eso? A nosotros no nos gusta. Por eso es que muchas veces nos reservamos. No, en la iglesia somos bonitos, más. Qué bonitos los hermanitos. No. Muchas veces dice la Biblia que nosotros hemos sido también llamados a ser sal. Para que esta tierra se preserve. Pero ¿qué quiere decir ese pensamiento? Todo se corrompe afuera. Todo se corrompe. ¿Sabes que está malo una cosa que están poniendo los del mundo? Por ejemplo, ahorita está muy de moda esas cuestiones de mujer con mujer, hombre con hombre. Llámese ideología de género. Así de manita las dos mujeres. Qué chulas se miran los dos hombres así. Bonitos se miran en la calle. Ay, el amor es libre. Pero ¿cómo lo miraba Pablo? ¿Cómo lo miraba el Señor? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acá? Nosotros tenemos ese valor de decir, mira, estás en pecado porque esto, aquí, esto está malo. Dios te ama, pero estás en pecado. Tenemos ese valor de decir, cuando tenemos ese valor de decir, eso va a caer o va a ser agradable delante de la gente. No, posiblemente vas a ser perseguido. Hay muchas personas en Estados Unidos que están siendo perseguidos por decirles no a la ideología de género. Sí, de verdad, hermano. Había creo que era una doctora, una juez, o una pastora, creo que es un pastor, dijo, no los voy a casar. Vinieron estos ingratos y lo fueron a acusar. Y sacaron al pastor, lo destituyeron y todo. Pero él sigue glorificando a Jesucristo.
se quedó tal vez sin trabajo, sin nada, porque el sistema del mundo está bien corrompido y esos están arriba en las leyes y ellos hacen y deshacen las leyes, pero el verdadero cristiano siempre va a retener lo que es de Dios. Y eso muchas veces, hermano, te va a traer persecución. Pero eso es lo que dice la Biblia, eso te va a ayudar a ti porque si sos llamado de parte de Dios, eso te va a ayudar para que tú sigas creciendo en fe. Porque dice que el que se avergonzare de él, en el día final él también se avergonzará Así es. del otro, de esta persona. Sí. El que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré delante de los ángeles de mi Padre, dice el Señor. Sí. Ojalá que no nos toque vivir un momento así, hermano. ¿Qué harías, hermano Jorge, ahí cuando llega un punto así, decisivo? O Cristo o la vida, Jorge. ¿Qué vas a ver? Ahí es donde, ahí es como se dice en buen chapín, llegó la hora de rajar el locote. Ahí estamos, sos o no sos, ¿va? Ahí es donde se prueba el carácter del cristiano. ¿Y qué va a pasar? Nosotros miramos también en el Nuevo Testamento que las personas no rechazaban a Cristo y muchos de ellos a través de la historia miramos que muchos de ellos murieron por su fe. Hebreos dice, fueron aserrados, fueron maltratados, fueron azotados, fueron humillados por declarar que Jesús es el Cristo. Amén. Eso no es tribulación, no es angustia, no es problema. Yo, hermano, yo les voy a decir, hermano, por favor, si usted está buscando una iglesia donde usted quiere resolver todos sus problemas, todo quiere ir a no haya ni un problema con usted, esa iglesia no existe. Al contrario, la iglesia que dice aquí que debe de dar testimonio es una iglesia que va a ser sometida a la tribulación, a la persecución, al hambre, a la angustia. Pero miren, hermano, sobre todas estas cosas nosotros somos más ¿qué? Vencedores. ¿Por qué? Porque no estamos luchando con nuestras fuerzas, estamos luchando con ese poder que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Estamos en el reino de su amado Hijo, pues. Estamos en eso, pues. En ese amor maravilloso de Dios. Ahora nosotros, hermano. Porque nos hicieron una cara en la calle, porque te dijeron, aleluya, protestante. Cambiaste tu religión. La religión de tu papá lo dejaste. Por eso es que ya no queremos seguir en el evangelio. De verdad que nosotros no merecemos este evangelio, hermano. Y si no podemos soportar esas cosas pequeñas, ¿cómo vamos a soportar si viniera una gran tribulación sobre nosotros? ¿O qué cree usted, hermano? ¿Usted merece irse antes de la gran tribulación? ¿Ah? Nosotros somos más vencedores en Cristo, pero merecedores es otra cosa, no lo seríamos, pues. Y bueno, No, yo solo estoy preguntando. Sí. Usted, hermano Jorge, ya que usted quiere hablar en esta noche, aleluya. ¿Merecería usted irse sin pasar ninguna tribulación aquí en la tierra? No, definitivamente. No. Fíjese, hermano, que aún esas tribulaciones, esas angustias, esas persecuciones, hermano, sirven para moldear el carácter de Jesús en cada uno de nosotros, hermano. Amén. 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 Tal vez nosotros decimos ahí, tal vez nosotros oramos, Señor, moldéame el carácter de tu hijo, dame las virtudes de tu hijo, dame eso. Pero no te gusta meterte
Cuando estás metido ya en una aflicción, en una angustia, ahí te están ahí pasando una cosa desagradable o difícil. Ahí ya no estás pidiéndole nada al Señor. Pero esa es la forma que Dios ha puesto, que ha dejado Dios para que nosotros podamos conformarnos cada vez más a la imagen de Jesús, hermano. Y si no estamos pasando nada de eso hoy en nuestra vida, es porque tal vez no nos estamos conformando a la imagen del Señor. Triste. Sí. Pero si usted está orando, hermano, Señor, hazme conforme a la imagen de Jesús, no vaya a sorprenderse si vienen todas estas cosas sobre nuestra vida, pues. Porque van a venir. Sí. Pero en lo que nosotros debemos de enfocar nuestra mente, hermano, donde nosotros nos debemos de enfocar es que cuando vengan estas cosas, somos más que vencedores, porque Cristo está con nosotros, porque Él ha ideado un plan sobre nosotros y sabemos que todas estas cosas nos van a ayudar a bien. Amén. 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 Van a moldear nuestro carácter, vamos a crecer en fe. Sí. Vamos a crecer en Gloria fe. al nombre del Señor. Amén. Amén. Esa es la única manera. Nakutuk paciencia, chindi ajaf. Acheca mano ya pero paciencia, chavalat naij. ¿Ah? No llave paciencia, chaval. Natok chupan un problema. Cayef, no hay una cosa chavij. Nater chupan es un problema, ¿sí? Tal vez, ay, haka hijo nashinkis chupan es un cayef, re. Pero jampeca quiner chire. Dios te está dando la paciencia. Dios te está dando paciencia. Señor, ¿cómo voy a hacer yo? Dame paciencia. Cuando viene el problema y estás perseverando y perseverando y perseverando, llevas 1 año, 2 años, 3 años y el problema no se va. ¿Le pediste que te diera paciencia el Señor? A lo mejor te está dando la paciencia que tú necesitabas. Porque el Señor no viene con una varita mágica. Señor ayuda todo el contexto en que nosotros vivimos para hacer las cosas, para moldear a su Hijo en nosotros. Todas las cosas nos ayudan aquí, para que seamos conformados a su imagen. No viene y le dice a Jorge, vaya a comprarse 10 quetzales de paciencia a la tienda y recárguese su paciencia porque usted no tiene paciencia, Jorge. No. Jorge va a aprender la paciencia a través de alguna situación difícil. Jorge va a aprender a ser humilde, paciente, manso, bondadoso, benigno. A través de las situaciones que va a estar pasando. Amén. Y eso va a ser conformación a la imagen de Jesús. Por eso, hermano, no estemos orando para que el Señor nos quite los problemas. Oremos para que nos dé la capacidad de sobrellevar las cosas. Amén. Porque estamos en el plan maravilloso de Dios. Y si estamos sobrellevando una carga, es momento de darle gracias al Padre también, hermano. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Dad gracias a Dios en todo. No solo cuando cae tu quincena. Señor, gracias por mi dinero, Padre. Multiplícalo. Pero cuando no hay, no agradecemos a Dios. Cuando hay salud, Señor, gracias por la salud. Estoy cumpliendo 1 año más. Señor, gracias porque tú eres grande, eres de ahí. Pero cuando no hay salud, cuando todas las cosas están empezando a salir mal, ¿tenemos la capacidad de agradecer? No.
No agradecemos. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser agradecidos. Sí. Amén. Dice, ¿qué es lo que te puede separar, hermano? De todas estas cosas que estamos hablando, hermano. ¿Qué es lo más difícil para usted? Oiga toda la lista. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Cuál es lo más difícil para usted? Vamos a ver, de esas cosas, ¿qué es lo más difícil? ¿Ah? ¿Jorge? Todo es difícil, hermano. Vaya, sigamos un poquito más adelante. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel quien nos amó. Aleluya. Oiga esa hermosa palabra, hermanos. Oiga eso. Aquella persona que verdaderamente tiene su fe en Jesús, tiene esa certeza de que todo esto solo es temporal. No hay ningún problema si en este mismo día afronte un cuchillo, una espada, o se enfrente al verdugo ahí que le huele la cabeza, porque sabe que esto es temporario nada más. Que va a llegar a lo eterno, que va a llegar a aquel que lo amó. ¿Sabe qué, mi hermano? Le voy a decir algo. Uno de los secretos mejores guardados de la palabra del Señor. Y se lo voy a decir claro. Cristo lo ama. Amén. Amén. Cristo lo ama. Cristo lo ama, hermano. Lo ama. Gloria a su nombre. Oiga esto, dice. Todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Si usted está aquí, es porque hay alguien que lo ama. No se preocupe si no lo quiere la gente aquí, hermano. Hermanitos jóvenes. Es que yo no sé si voy a encontrar marido y mujer. Entiendan que hay alguien que nos ama. Y con amor eterno, hermano. Con un amor eterno. Amén. Dice uno de los profetas, creo que es Jeremías, dice, con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. Con amor eterno te he amado. Eso ni siquiera es un amor como el de los jóvenes, que hoy sí, mañana no. Eso es un amor genuino, original, verdadero, incondicional, eterno. Este es el Dios que nos ama. Amén. Por eso Pablo dice, por medio de Él somos más que vencedores. Y si nosotros pasamos todas estas cosas, es para que Dios quiere conformar la imagen de Él en nosotros. Al final, hermano, usted, discúlpeme, hermano, discúlpeme, lo voy a ofender en esta noche, lo voy a ofender. Pero usted no se va a presentar delante de mi Dios, de nuestro Cristo, con ese carácter que usted tiene todavía, ese mal carácter que usted tiene. No, usted no se va a presentar así delante de Dios. No se va a presentar con esas debilidades, esos pecados, esos vicios. No. Usted se va a presentar delante de Dios conformado a la imagen de Jesús. Sí, gloria al Señor. Él
lo va a conformar si usted es elegido, si usted es llamado, si usted es predestinado, si usted ha sido puesto en este maravilloso plan. Usted va a ser conformado a la imagen de Cristo. Y a través de esa imagen usted se va a presentar ante el Padre, pero Jesús va a estar adelante y Él va a ser el hermano mayor de nosotros. Amén. Nosotros vamos a hacer réplicas de Cristo. Pero, ¿cómo, hermano? Si yo siento que tengo mis errores, tengo mi carácter. No sé, hermano. Pero confío plenamente en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1 dice: estoy plenamente convencido, dice el apóstol Pablo, que el que empezó la buena obra en mí, la va a culminar en el proceso final, en el día último. Él va a culminar este proceso, hermano. Estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de adquirir las virtudes de Cristo. Pero nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios como nosotros mismos, sino vamos a presentarnos delante de Él conformados a la estatura de Jesús. Esa es la única manera que nosotros podemos llegar al cielo. Nosotros mismos no vamos a llegar por nosotros mismos. Por eso, hermano, permitámosle a Dios que obre en su vida. En lugar de estarle diciendo: ay, el Señor me metió en una tentación, el Señor tan malo, me dejó sin comer, el Señor tan aquí, tan... No. Pensemos en lo celestial, pensemos en este plan maravilloso, que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Tienes una enfermedad, tienes una escasez, estás siendo atribulado, estás siendo angustiado, tal vez estás siendo perseguido. No te preocupes, no te preocupes, porque tienes que pasar eso. Tienes que pasar eso. Porque tienes que dar una imagen que dar. Tienes que dar una imagen. Tienes que conformarte a. Ahora, si tú ya eres igual que Jesús, entonces dile a Dios, entonces que ya no te pase por esas pruebas. Pero si estás consciente, mi hermano, de que te falta, si estás consciente de que todavía te falta, mejor pidámosle al Señor fuerzas para seguir adelante y aceptar de buena gana esa bendita voluntad, porque sabemos de que Dios nos ama. Amén. Y va a conformarnos a la imagen de su Hijo, hermano. Amén. Amén. Terminemos en esta hora, hermano. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bendita sea la palabra del Amén. Señor. Yo me puse a pensar hace 2 meses con lo que sucedió con mi vida. ¿Sabe qué sinceramente pensé yo, hermano? Aquí se acabó todo para mí. No sé si voy a salir yo de este lugar, porque estoy en un calabozo. No sé. No sé si voy a seguir predicando su palabra. Y humanamente empecé a analizar las cosas que estaban pasando, que se había acabado todo. Pero luego vino una serie de fortalecimiento de parte del Señor. Y una de las cosas que Dios puso
en ese momento. Es la cuestión del abogado. Yo no podía hablar ni siquiera con mi familia. Triste. Estás en una celda, estás aprisionado. Pero había alguien que sí lo podía hacer. Y él fue el enlace entre el juez, mi persona y mi familia. A través de él, yo pude salir de ese lugar. Gloria al Señor. Y si yo miro esta palabra, dice, por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo, ni lo alto ni lo profundo, nosotros podemos ser vencedores, hermano, por Cristo Jesús. Amén. Conformémonos a la imagen del Señor. Digámosle al Señor que nos conforme esa imagen. No tenga miedo cuando pase tribulaciones, porque vamos a pasar. Sí. Nosotros no somos merecedores como para que nos diga el Señor, vénganse antes de pasar la tribulación, yo los voy a traer, los voy a llevar. No. Hagámonos la idea. Está bien si no pasamos, pues no vamos a discutir eso con los grandes teólogos, hermano. Porque algunos dicen vamos a pasar, otros dicen que no vamos a pasar, otros dicen que no sé qué, que vamos a pasar la gran tribulación. No. La Biblia dice que sí vamos a pasar tribulaciones, pero nosotros no merecemos. ¿Y saben para qué sirven las tribulaciones? ¿Para qué? Moldear caracteres. Moldear. Yo he visto gente, hermano, así. Arrogantes, orgullosos, vanagloriosos. Y pasan ahí. Pero cuando pasa algo en ellos, hermano, cuando sucede algo en ellos, bajan. Cuando Dios los levanta otra vez, estos hombres ya no son iguales. Cambian su forma de ser, su perspectiva. Les quitó Dios el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, la soberbia. Y les puso humildad, amor, bondad. ¿Pero cómo? A través de esa situación, pues. Y tú no quieres pasar nada. ¿Ah? Pidámosle a Dios que nos ayude a solventar cada una de las situaciones. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Amén. Oramos. Padre maravilloso, gracias a ti. Gracias, Señor. Porque solo tú, Señor, has sido bueno y fiel con nosotros. Si estamos aquí, Señor, hoy y vivimos aquí, Señor, Digno de honra. es porque tú eres Y bueno. alabanza.